sin dejar pasar una, la verdad va primero. Lo que otros se esconden, aquí va sin miedo, sin filtro, sin cuento, al frente y directo, verdades al aire en todo momento, sin dejar pasar. Hola, hola, ¿qué tal amigos televidentes? Gracias por su sintonía. Con ustedes, como siempre, Ricardo Medina, en su programa estelar de las redes sociales, Sin Dejar Pasar Una. Nuestro compañero y coproductor, José Daniel Arias, por razones ajenas a su voluntad, no está con nosotros en este momento, pero para el próximo programa él se integra y le manda saludos a todos y a cada uno de los amigos televidentes. Siempre arrancamos nuestros programas. No importa el tamaño que tenga si es funcionario y el rango que tenga si es un militar. Cualquier objeto de amenaza, de abuso de poder, de vejámenes, de humillación, de atropello que usted sufra por una autoridad, sea militar o un funcionario civil, comuníquese con nosotros que desde acá le acompañamos de manera solidaria y le denunciamos con responsabilidad. Arrancamos con nuestro programa en el día de hoy. Señores, el dólar está a 64 por 1. Históricamente el precio más alto que ha alcanzado o escalado el dólar, a 64 puntos por 1. ¿Dónde están las medidas, sobre todo del señor presidente que tiene un máster en economía? O sea, la calificación a nivel universitaria o titular más alta la tiene el señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Sin embargo, no maneja la economía ni habla de economía. El dólar con un desliz a 64 por 1. Ya esto es preocupante. El tema obligado. Máximo Montilla. El concuñado de Danilo Medina que devolvió 2.000 millones de pesos en efectivo y 1.000 millones de pesos en diferentes tipos de muebles e inmuebles. De manera líquida, 2.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, entre propiedades y dinero en efectivo. Amigos televidentes, ustedes tienen la idea dónde se guardan 2.000 millones de pesos en efectivo. Pero otra cosa, se supone que aquí hay una ley de lavado, tenemos un superintendente de banco que tiene que verificar esas transacciones a grande escala. ¿Dónde estaban las autoridades cuando este señor hacía esos movimientos económicos a ese nivel? Y otra cosa, wow, Danilo Medina. Danilo Medina. Señores, ponme el primer video, por favor, Máster. Yo quiero aclarar algo porque la gente confunde. Maxi, ese señor sonido, yo lo vi 3 veces en mi vida y 2 fue en cumpleaños. Que resultó ser mi cuñado, bueno, eso fue pura coincidencia familiar. Que se robó 3.000 millones, bueno, eso son cosas que pasan. Yo no tengo nada que ver, yo apenas le di un abrazo cuando se casó mi hermana y ya. Si él andaba recogiendo contratos y firmando cheques, yo ni enterado, yo estaba ocupado gobernando. Yo soy un hombre tan distante de Maxi que si me lo ponen al lado en un colmado, capaz que ni lo saludo, porque yo soy así de frío. Páralo entonces ahí. No me quieran meter a mí en el saco. Danilo Medina Sánchez, wow. Hasta ahí no se puede ser tan descarado y tan sinvergüenza. Usted no conocía a su concuñado. ¿A qué usted se dedicó? A gobernar. Porque su esposa, y me disculpan amigos televidentes, lo que pasa es que uno tiene que caer hasta en este tipo de comunicación. Hasta uno baja de nivel como persona. Usted se dedicó a gobernar. ¿Cuántos hijos usted tuvo cuando usted fue presidente? ¿Por qué cuando usted salió de la presidencia su esposa hasta asco le cogió? Punto y aparte, porque vamos a hablar de política. Y sobre todo esas actuaciones.
Usted fue permisivo. Usted no se dio cuenta. Porque ese señor, durante su gestión de 8 años, tuvo esas grandes negociaciones con el Estado y manejó esas grandes sumas de dinero en su gobierno. Sin embargo, en este lo que hace que cae preso o con un acuerdo de devolver ese dinero. O sea, lo que usted le permitió que se llevara, este gobierno, independientemente con su sombra y sus luces, está haciendo un tratado para que lo devuelva. Y usted no lo conoce. Usted nada más conoce a la gente del partido. Usted no conoce a sus hermanos, las esposas de sus hermanos, sus primos, que andaban todos en instituciones y instituciones, identificándose como primos de la primera persona para que le reciban y le den otro tipo de tratativa. Este tipo de situaciones que ha pasado con el señor Máximo Montilla es para hacer un escarceo en el entorno presidencial y en el entorno de todo y cada uno de los funcionarios y en el entorno sobre todo de los parientes y familiares de Danilo Medina. Entonces usted es Pilato, lavándose la, o sea, surgió un nuevo Pilato, lavándose la mano. No, Danilo Medina, ojo con esto, que fácilmente el próximo investigado y preso sea usted. Porque en este país, todo el que tiene un mínimo de razón o de razonamiento, no es verdad ni que le va a tolerar ni le cree esa semejante sinvergüenza de su parte. Entonces, usted es tan culpable como él. Y repito, en el entorno de toda su familia hay que hacer un escarceo y vamos a ver, hacerle una auditoría visual a ver cómo vive en su entorno. Usted no se dio cuenta que la familia de su esposa se estaban haciendo ricos. Porque este gobierno no le tolera a su familia que hagan negocio con el gobierno. Y usted no se dio cuenta. Ponme el próximo videito, Master, por favor. Justamente, aceléralo donde dice... Buenos días, Julio, y buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana. Bueno, presidente, mi saludo, Sí. mi respeto Saludos para todos. y mi admiración de siempre. Presidente, Gracias. Aceléralo, una de las más o preguntas, menos. cuando le decía que por favor. le quería formular 2 preguntas. Yo no creo que debiste haber hecho ese acuerdo. Aceléralo. Pero, Cuando el como tú no me pediste mi opinión, yo Manuel no tengo por Ruiz le hace una pregunta. Vete prácticamente a la mitad. qué ellos estén defendiendo su honor y su dignidad ante la justicia. En este caso, no hay nada sentencia definitiva. Porque están en la justicia enfrentando a las acusaciones como falsas para demostrarle a la sociedad dominicana que ellos son inocentes. Ese No, está bien, está bien. De todas maneras, los amigos televidentes se dan cuenta el nivel de descaro que tiene el presidente los amigos televidentes se dan cuenta del nivel de descaro y de irresponsabilidad que tiene el expresidente Danilo Medina Sánchez. Usted no conoce a su cuñado. Fueron 3,000 cheles que él devolvió. Fueron 3,000 cheles. Usted, que duró 3 años escondido, precisamente por estos desorden y por estos actos de corrupción, sobre todo que hizo su familia y su entorno, entonces usted ahora está saliendo y sacando el pecho. El desastre que está haciendo este gobierno encabezado por Luis Abinader no es sinónimo de que usted lo hizo bien, ni que este país ni le va a tolerar, ni mucho menos le va a perdonar todos esos pecados, señor Pilato. Ok, vamos porque yo quiero escuchar una pregunta que le hace el periodista a Danilo Medina. En diferentes ocasiones, Súbalo, así que ese tanto mismo, los súbalo, medios de por favor. comunicación como el propio Ministerio Público en diferentes ocasiones han citado su nombre en diferentes expedientes o en los medios de comunicación para vincularlo a usted con figuras que trabajaron en su gobierno. Yo decía, bueno, eso me parece un irrespeto y atenta contra el buen nombre del presidente, porque si ustedes tienen algo contra él, pues ustedes lo llaman y le preguntan lo que tengan que preguntarle, pero no lo vinculen a él a un caso en el que él no tiene Páralo nada ahí, que ver. Máster. Me gustaría... Amigos televidentes, ustedes ven por qué nosotros, los comunicadores que estamos en las redes,
no tenemos compromiso con nadie. Somos la comunicación del futuro y la cultura comunicacional del momento. Mira lo que dice este periodista. Wow, así no. Yo pensé que este hombre tenía luz. Usted se arrastró como la culebra y sobre todo en el fango. Usted dice que hacer un comunicado indicándole responsabilidad a Danilo Medina por lo que hizo su cuñado es una falta de respeto a Danilo Medina. Wow, hasta ahí no se puede lamber. Yo pensé que usted era un hombre de luces. Porque los cuñados, los hermanos, los primos de Danilo Medina no hacen negocio ahora en este gobierno. Entonces Danilo Medina no influía, no era influente para facilitarle las cosas a sus familiares que hacen negocio con el Estado, que se llevaron el país. Hasta ahí no se puede llegar a lamber. Y hasta ahí no se puede lamber, señor periodista. Oye, aquí hay gente que estamos observando y precisamente nosotros los que estamos en estas redes y en estos medios de comunicación tenemos la libertad porque no tenemos compromiso con nadie, solamente con el pueblo, que es nuestra responsabilidad orientarlo para en el momento de tomar una decisión sepan quién es quién. Este tipo de programas, precisamente por eso son obsoletos y el pueblo los rechaza, porque solamente hacen comunicaciones para defender sus intereses y su beneficio. Amigos televidentes, encabezando este tipo de programa, siempre vamos a contar con su apoyo. Denos seguimientos y su apoyo, por favor, les repito. Porque este país está entrando en una recomposición gubernamental y estatal que tenemos que estar unidos, sobre todo lo que tenemos amor propio por este país y lo que nos sentimos auténticamente dominicanos. Vamos al otro tema. Primeramente, antes de pasar con un invitado que tenemos en nuestro programa, voy a hacer la siguiente reflexión. Los comunicadores se ha abierto un sinnúmero de procesos para amedrentarlo y humillarlo. Y la democracia tenemos que sostenerla toda. No le vamos a tener poder, no le vamos a temer al poder, ni mucho menos le vamos a tomar temor al poder, para que lo tengan claro. Y estamos dispuestos a lo que sea y a soportarlo todo, hasta un gobierno como este. Ponme otra cosa breve. A la señora Procuradora General de la República, usted, haciendo esos acuerdos tras sancionar de manera discrecional, usted, señora magistrada Jenny Berenice Reynoso Gómez, sea prudente, porque usted no está para hacer acuerdo con la delincuencia estatal, ni mucho menos con todo eso, exfuncionarios corruptos y ladrones. Por ejemplo, esos acuerdos es para ponerle fin a conflictos que se generan por algún tipo de comercio entre particulares, no con un individuo que de una u otra manera, apoyándose en su familiar que es presidente, leccione los intereses del Estado para usted hacer un acuerdo. Es un estímulo para la corrupción. Y así lo van a ver todos y cada uno de los funcionarios presentes, lo que pasaron y lo que vienen. Ese tipo de acuerdo estimula la corrupción. Ustedes tienen tan poco conocimiento de procedimiento de poder que ustedes tienen que hacer ese tipo de acuerdo. ¿Dónde está la acción pública? ¿Dónde está el poder punitivo que le da la Constitución a ustedes para que accionen de manera directa y sin contemplación con este tipo de corruptos? ¿Dónde está ese poder? No fue entre particulares que él hizo un negocio y se le robó el dinero, no. El Estado no puede entrar en esta tratativa con nadie. Usted tiene una acción pública y las autoridades y los organismos colaterales para darle apoyo en sus manos.
para usted hacer allanamiento, embargo y incautar cualquier bienes que sea que le pertenezca al Estado que esté en manos de particular. El fin es que ese acuerdo es lo que estimula la corrupción. Y ojo con esto, que lo vamos a estar observando todo y cada uno de estos acuerdos. Amigos televidentes, vamos al invitado que tenemos aquí, el señor Julio César Burgos. Preséntese, por favor, señor Burgos. Buenas noches, mi nombre es Julio César Burgos y gracias por tu invitación. Estamos aquí prestos a dar las informaciones pertinentes. Correcto. Antes de que entremos al tema con el señor Julio César, vamos a poner un video que tenemos ahí con el presidente de la comisión. No, ese es otra. Vuélame ese video, por favor. Vuélalo. Con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan María Mercedes. El señor María Mercedes. Ponme el video, por favor, para contextualizar. No, el otro, ese es feo. El otro, por favor, el último. Vete al último video que tenemos. Sí. El último, por favor. Sí. Señores, amigos televidentes, este es el señor presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, María Mercedes. Dale sonido, por favor, más. Movilizar con estos pedimentos que estamos formulando, entonces no nos dejarán, que es movilizar estas comunidades y movilizar la parte social que tenemos para que esto sea detenido de manera urgente y que se detenga la mala práctica que desde el Consejo Estatal del Azúcar se viene haciendo, despojar a moradores que han adquirido de buena fe los terrenos y que entonces cuando van ni lo atienden y entonces son despojados. Bueno, en ese mismo orden, nosotros compramos ese inmueble que son 21.348 metros en la parcela 21-6-2 del DC32, ese es Santo Domingo Este, la ecológica. Allá que están ocurriendo los... Ahí es uno del señor. Sí, amigo televidente, por favor, ven aquí, Máster. Ahí vemos el señor María Mercedes, que fue al departamento, el PECA, a denunciar con documentos la mafia que impera en el CEA. Y con relación a la mafia que impera en el CEA, nuestro invitado se va a dirigir a todo y cada uno de ustedes, amigos televidentes, y al país también. Adelante, señor Burgos. Bueno, en el año 2010, yo hice una compra a través de mi esposa al Consejo Estatal del Azúcar en la parcela 264 del DC32. Eso es Boca Chica. A raíz del año 2022, casi 2023, yo estando en Estados Unidos, me llaman de que habían unas personas limpiando mi propiedad. Estamos hablando 2010, 12 años después. Lo que yo hago que bajo de Estados Unidos y el gerente de ese entonces, que era apellido H., me solicitan mis documentaciones y las documentaciones de las personas que supuestamente habían comprado en esos terrenos. Cuando él me solicita la documentación, yo se la suministro. Él me dice, mire, señor Burgos, aquí hay otra persona que tiene una compra del 2014. Pero estamos hablando que eso fue en el 2022, finales de 2022, casi 2023. Pero yo veo que su compra es del 2010. El procedimiento es tomar la documentación de ambas partes, hacer un informe y suministrarlo a la principal. Se procedió a depositar toda la documentación en esa fecha y él hizo lo que establece el procedimiento interno. Entiendo yo que fue un informe de la gerencia a la central. ¿Qué pasa? De eso me llaman después para que conforman una comisión integrada. Vamos por parte, señor Burgos.
Usted dice que compró Alsea en el 2010. En el 14, alguien está dentro de su propiedad limpiándola. ¿Quién está? No, en el 14 no, en el 2022. Ok, o sea, usted compra en el 2010, ratifico el dato. Ajá. Usted compra en el 2010. En 2022, alguien está en su propiedad limpiándola. Esa persona que está dentro de su propiedad en el 2022, o sea, 12 años después que usted compró y recibió su terreno en el CEA, ¿quién es esa persona? Quien estaba dentro de mi terreno y quien siempre se ha presentado ante las instancias es un señor de apellido Damaso, de nombre Damaso, y su supuesta madre de nombre Magdalena. ¿Ese señor Damaso tiene algún tipo de apoyo por las autoridades del CEA? Porque precisamente por eso pusimos, antes de entrar con nuestro invitado, el señor Julio César Burgos, la queja y la querella y la denuncia que fue a poner el presidente de los derechos humanos, señor María Mercedes, que es algo similar a la denuncia que está exponiendo aquí y disertando el señor Burgos. En el 2022, cuando Damaso, según usted nos dice, que entró al terreno, ¿usted considera que tiene apoyo por esas mafias que también el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos está denunciando? Claro que sí. Mire, Ricardo, yo le voy a decir lo siguiente. Ese señor Damaso y su supuesta madre, la señora Magdalena, no simplemente tienen apoyo, sino que alardean de ese poder. Porque si usted me llama al señor Damaso ahora mismo y le dice, entrégueme su documento, o sea, si el señor Damaso estuviera aquí, debió de estar como estoy yo, con mis documentaciones, acá. Si el del señor Damaso y la señora Magdalena vienen, ellos no van a traer nada a nombre de ellos. ¿En qué consisten esas documentaciones que usted aporta, señor? Aquí están toda la documentación. Compra, los planos, están el título de la parcela, que está a nombre de azucarera Jaina. Está todo acá. Y un contrato del CEA hacia usted en el momento que hacen la comercialización. ¿Está ahí también? Sí, está todo aquí. Esto es un informe. A raíz de 2022, cuando se hicieron cuando se hizo la comunicación de documentaciones, que recibió, que dicho sea de paso, esas documentaciones fueron suministradas por Damaso y su madre Magdalena, pero a nombre de otra persona. Porque los documentos no están a nombre. Déjeme un de orden ahí, porque estoy viendo cosas más o menos. Nuestro programa, amigos televidentes, sabe que nos caracterizamos por ser claro y directo y preciso. La verdad ante todo, sin temor. Esas autoridades que usted cree que le están dando el apoyo al señor Damaso, menciónela por su nombre y en qué consiste ese apoyo. En virtud de las documentaciones que yo tengo y del ejemplo, porque no se puede hablar simplemente por hablar. Hay que decir las cosas como son. A raíz de ese informe, ahí se determina que en mi propiedad hay una suplantación. Porque yo compré 428 tareas y la suplantación es de 200 tareas. Eso es en el 2022. En el 2024, Un de orden ahí, señor Burgos. ¿En qué consiste una suplantación? Háganos en detalle para los amigos televidentes, por favor. Una suplantación, en este caso, es que dentro de mi plano se superpone otro plano. Ok, es como literalmente desde el punto de vista de la concepción de la palabra, suplantación, es poner encima de los datos suyos otros datos para trabajar con el documento suyo. Algo así. No para trabajar con el documento mío, porque ellos están trabajando con un documento. Mire qué es lo que pasa. Sí. Recuerden que a raíz de la
situación que se generó en San Pedro de Macorís, donde fallecieron lamentablemente 2 periodistas y un señor, eso fue en el 2015-2016. A raíz de eso, el presidente constitucional era el señor Danilo Medina y se emitió un decreto prohibiendo la venta en el Consejo Estatal de Azúcar, que hasta la fecha... Vamos por partes, señor Burgos. Usted dice que en el 16 el expresidente de ese momento, Danilo Medina Sánchez, emitió un decreto prohibiendo la venta de los terrenos del CEA. Prohibiendo la venta de los terrenos del CEA. Y después de ese decreto que no se ha derogado, le hicieron una venta al señor Damaso. Voy por partes. Violando el decreto. No. Ok. Dado de que las ventas están prohibidas del 2016, ahí le voy a hablar por qué la suplantación. Dado de que las ventas están suspendidas en el Consejo Estatal de Azúcar del 2016, para hacer la suplantación, ellos buscan expedientes que sean anteriores a ese decreto. Ok, perfecto. Le estoy hablando de la mafia. Burgos, para hacer esto posible, sobre todo estas suplantaciones, tiene que haber algún tipo de colaboradores del consenso, a través de un consenso con los funcionarios internos de la institución. O sea, tiene que haber una colaboración internamente por funcionarios para que esto sea posible. Es que tiene que ser 100% porque son documentos oficiales. Los documentos que presenta el señor Damaso no son documentos hechos por él, son documentos de la institución. Por favor, con el permiso de nuestro invitado, pon el video máster, por favor, para que precisemos algo. Dale sonido. En Vía Nacional y el CEA. ¿Cómo? Jurídica, laboral. ¿Y cuál es la otra? Bueno, jurídica y laboral son las mayores. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que el Estado fue afectado por bandas que llegaron ahí. Tenía 30 años que no se hacía gerencia, que no se respetaba esa institución, y eso pasó. Denme un ejemplo de una de esas 300 mafias. Nosotros hemos desmontado más de 300 mafias en Vía Nacional y el CEA. ¿Cómo? Jurídica, laboral. ¿Y cuál es la otra? Bueno, jurídica y laboral son las mayores. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que el Estado fue afectado por bandas que llegaron ahí. Amigo televidente, tenía 30 años. Ese es el señor Rafael Burgos, director del Consejo Estatal del Azúcar. Oiga lo que dice ese señor de manera irresponsable, que ellos han desmantelado unas 300 bandas que funcionaban internamente. Burgos, esas bandas todavía están incrustadas en el CEA, están radicadas y están dentro del CEA en estos momentos, porque ¿dónde están los sometimientos que usted hizo? Señores, mire lo que fue a hacer el presidente de los derechos humanos, María Mercedes, y nuestro invitado, el señor Julio César Burgos, también. Por cierto, ¿ustedes son familia? No. Que yo sepa. Lo dijo muy rápido. Que yo sepa. Bueno, el fin es, amigos televidentes, mire lo que dice este caballero, más de 300 bandas. Mire, esa reminiscencia y esas bandas que están incrustadas en el CEA, hoy por hoy siguen funcionando porque usted no hizo ningún tipo de sometimiento, y de manera irresponsable e irrespetuosa usted hace esos pronunciamientos. Rafael Burgos, si usted fuese un hombre serio, usted hace tiempo que debió ver renunciado o someter esas bandas o cancelar esas reminiscencias que están ahí de administraciones pasadas, sobre todo que han hecho incluso hasta cancelar y sustituir antiguos directores del Consejo Estatal del Azúcar. Señor Burgos, tenemos acá a nuestro invitado, señor Julio César Burgos. ¿Quién en el CEA es el señor Cano, el señor Zavala, el señor Garó, el señor
Bienvenido, el señor Bienvenido Moreta de Olio y la señorita Liné Bruno. Se lo puede tallar uno por uno. Vamos a empezar. ¿Quién es el señor Bienvenido Moreta de Olio? Adelante. Bueno, el señor Moreta de Olio, o de Olio Moreta, es el encargado del Departamento de Preservación del CEA. ¿Qué tiempo tiene él ahí en esa administración? ¿En qué administración llegó él ahí? Yo entiendo que llegó en la administración de César Cedeño. Ok, usted creo. sabe, señor Burgos, que ese señor Bienvenido Moreta de Olio es parte de la reminiscencia del ex director anterior, César Cedeño, lo cual ese director salió muy mal y en muy malas condiciones y con unos criterios muy bajos. Entonces, ¿qué hace el señor? ¿Qué hace usted, señor Burgos, Rafael Burgos, director del Consejo Estatal del Azúcar, con personas como ese general retirado de nombre Bienvenido Moreta de Olio? ¿Qué usted cree que pasa con estos personajes que vienen de administraciones que han quedado mal leccionados los intereses de las instituciones y del Estado, que todavía siguen funcionando internamente en esas instituciones? Adelante, señor. Mire, Ricardo, usted inventó 3 nombres, aparte del señor de Olio. Usted habló del señor Garó. Señor Garó es creo que está en el área de la jurídica. Y la señorita Liné Bruno era la consultora jurídica. Que de hecho, la consultora jurídica fue destituida recientemente. Y el señor Garó también fue destituido recientemente. Espérese. Pero Garó fue dejado como consultor o asesor, asesor del director. Deme un de orden ahí. Usted dice que al señor Garó, ex jurídico, le quitan la función de prácticamente contratar y la señorita Liné Bruno fue cancelada. ¿Pertenecerán ellos a esas mafias que el señor director del Consejo Estatal del Azúcar denuncia, el cual no tuvo el valor de someter a la acción de la justicia? ¿Usted considera eso, Julio César? Yo considero que no, que por lo menos la doctora Bruno. ¿Usted sabe por qué? Porque si ella sale del Consejo Estatal del Azúcar, fue producto, entiendo yo, en una de las comisiones que se conformó, ella fue la integrante. Y en esa comisión, la señorita o la doctora Liné Bruno, en esa reunión que está debidamente grabada, porque en los cubículos allá todos tienen cámara, ella ahí, cuando yo le hice una mención de que por qué en el 2024, no obstante estar prohibidas las ventas, al señor Federico Camilo Durán, entre paréntesis, Damaso o Magdalena, le vendieron 100 tareas. Entonces ahí la doctora Bruno dice, no, quien hizo eso y dijo la recomendación fue el señor Garó. Vamos por parte. Para mí, con relación a esos inconvenientes que está pasando y sobre todo esos apoyos que reciben algunos hasta invasores, apoyo interno por funcionarios que tienen responsabilidad en las instituciones que facilitan la cosa. Cuando ella dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, el señor Garó, entonces ahora el señor Garó lo sustituyen o lo sacan de las funciones que está para facilitar este tipo de cosas. O sea, que el señor Garó pertenece a una de esas mafias que están instaladas en el CEA. La pregunta a los amigos televidentes nos pueden hacer comentarios
se la hago yo a ustedes también, a nuestro invitado. Mire, esa pregunta me permite contestarte. Mira, dado, le voy a decir algo a usted y a los amigos televidentes. Cuando usted le compra al Consejo Estatal del Azúcar, automáticamente se hace empleado honorífico del Consejo Estatal del Azúcar. Cuando le digo empleado honorífico, es que usted hace un trabajo y no se le paga. ¿Por qué es que usted tiene que estar ahí 100%? Si no, usted pierde lo que compró. Mire, ese señor Garó hizo algo que puso en juego no solamente a la institución, sino al director del Consejo Estatal de Azúcar, el señor Burgos Gómez. ¿Qué hizo el señor Garó? Pero el señor Garó, según lo que confirmó la consultora jurídica, Linés Bruno, él fue que le hizo que el señor director, el señor Burgos Gómez, firmara una venta al señor Federico, no obstante, habiendo un informe del 2022 donde ahí se estaba diciendo que hay una suplantación, porque de hecho todavía no se le ha quitado la suplantación. Amigos televidentes, siguiendo la entrevista y de manera atento, le agradecemos. Cualquier eventualidad ustedes le dan para adelante y para atrás. Acuérdense, empezamos esta entrevista con nuestro invitado, el señor Julio César Burgos, poniendo una querella que fue a depositar el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, señor y abogado María Mercedes. Pusimos una entrevista que da el señor Burgos a los medios de comunicación, Corripio, donde él decía que en el CEA él ha desmantelado 300 bandas. Luego estamos viendo que hay movimiento de cancelación en el CEA, de la jurídica, del señor Garó y algunos movimientos internos más. O sea, que si la lógica no nos falla, esos personajes que fueron movidos de su puesto tienen que ver con las mafias internas que funcionan en el CEA. Ok, dígame algo ahora del general del general retirado. Vamos a escuchar algo del general retirado. Bienvenido, Moreta de Olio. Adelante. Como funcionario, ¿qué usted cree de ese señor? Bueno, como funcionario... ¿Pertenece sí o no a las mafias que están incrutadas en el CEA? Es que, mira, hacerte una acusación directa, yo te voy a decir... ¿Qué pasó en Boca Chica el fin de semana con unos trabajadores suyos, señor? Usted me comentaba. El día viernes... Con unos trabajadores que usted tiene dentro de su propiedad, ¿qué pasó con ellos? El viernes yo estaba haciendo una limpieza rutinaria. ¿En su propiedad? En mi propiedad. Ajá, ¿qué pasó con ellos? Y a eso de las 10 de la mañana se apersona un contingente policial acompañado por el señor Damaso. Damaso es el que hace la suplantación del expediente. Continúa, exactamente, continúa. El señor Damaso. Y lo traducen al destacamento. Llevan preso a mi trabajador. No obstante, ellos cuando se apersonan allá, el contingente policial, un capitán que era que comandaba, según me informan mis empleados, que comandaba la unidad, les solicita los papeles a mis trabajadores. Yo le había dejado una copia de todas estas documentaciones a ellos. Y ellos les suministran al capitán actuante la copia de las documentaciones. Entonces el capitán le dice ahí, ¿y los papeles suyos, señor Damaso? Y él dice, no, mis papeles están en mi casa. El gerente provincial se presentó al destacamento a darle apoyo a esas actuaciones del contingente militar. Cuando lo llevan al destacamento, a eso de las 3 y pico de la tarde, 2 y pico o 3 y pico de la tarde, se apersona el coronel Columna de la Marina de Guerra, que es el gerente
de Boca Chica. El coronel Columna de la Armada Dominicana, el coronel Columna de la Armada Dominicana es el gerente regional asignado en Boca Chica por el FCA. Él se presenta al destacamento y ¿qué le dice? Y me dice, no, yo lo abordo a él. Le digo, mire, Columna, a mí me llevaron preso a mis trabajadores dentro de mi propiedad. No, mira, Burgo, eso, ¿qué fue? Yo le digo, ¿y por qué lo llevan preso? Porque mira mis papeles acá. Él me dice, mire, Burgo, lo que está pasando. A mí me llamó el general retirado de Olio y me dijo que actuara en cuanto a eso. Y yo digo, ¿por qué general de Olio o el retirado, el señor de Olio, tiene que mandarlo a usted sin ningún tipo de documentación a meter preso a mis trabajadores? Ojo con esto, amigos televidentes. El general de Olio Moreta, dándole apoyo al invasor y el que suplantó la documentación para querer apropiarse de los terrenos del señor invitado que tenemos acá, Julio César, es que prácticamente manda el contingente militar. Ustedes ven la asociación de malhechores que se da ahí. Entonces, esas mafias que están incrustadas en el CEA, que el señor Rafael Burgo, director del Consejo Estatal del Azúcar, que no tuvo el valor de hacer los procedimientos, son esos directores internos, dígase, jurídico, encargado de recuperación y encargado de la técnica. Entre ellos, el nombre, el tal Garó y el general Moreta de Olio tienen que ver con esas mafias que están incrustadas en el CEA. Y por ahí es que tiene que tener Jenny Berenice claro, Wilson Camacho, y invitar una entrevista al señor Burgo para que le suministre actuación y datos de esta persona. ¿Usted quiere hacer un llamado, señor Julio César, a las autoridades con relación a lo que usted está pasando y el atropello que ha sufrido por las autoridades del CEA? Sí. Pero antes de contestarte esa pregunta, yo te quiero dejar dicho es lo siguiente. En la querella, cuando son sometidos mis trabajadores, no aparece ni el señor Damaso ni el Consejo Estatal del Azúcar. Dejan al coronel simplemente solo haciendo el sometimiento. ¿Por qué? Porque no tuvieron el valor, porque pensaban que usted iba a huir o le iba a tener temor al poder de ellos. No tuvieron el valor porque así son los corruptos. Son cobardes, no fueron a hacer el procedimiento de sometimiento porque saben que no tienen razón y se les puede complicar más la cosa. Entonces, en cuanto al llamado, sí, yo ya lo he hecho varias veces, este llamado, y vuelvo y lo reitero en este programa. Señora Procuradora, yo estoy a su disposición cuando usted disponga y a la hora que usted entienda pertinente. Yo estoy. Pero si usted entiende, la otra semana me voy a constituir en parte civil contra el señor Damaso, la señora Magdalena y los incumbentes del Consejo Estatal de Azúcar, llámese Garó y todos aquellos que están envueltos en esta mafia que está lastimando tanto al pueblo nacional. Amigos televidentes, ustedes han escuchado testimonio y sobre todo estructurado en documentación, denunciando esas bandas que funcionan internamente en el CEA, que están constituidas por sus funcionarios jefes departamentales. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Este es su programa estelar de siempre, sin dejar pasar una. Hasta el próximo programa. Sin dejar pasar una, la verdad va primero. Lo que otros se condena, aquí va sin